Pasado. Ha habido problemas técnicos en los bautismos. Muy bien, Salmos capítulo 58. Y como se los mencioné, esto tiene que ver con la corrupción del gobierno, la corrupción de los servidores públicos. Pero también habla de la justicia de Dios sobre aquellos políticos corruptos. No podemos nada más hablar acerca de la corrupción del gobierno sin hablar de la justicia que Dios va a impartir sobre estas personas. Entonces, Dios en su soberanía, en su juicio justo, perfecto que Él es, Él va a tener su día de juicio sobre estas personas. Y es muy práctico todo esto que hemos estudiado. Es interesante notar que desde el domingo pasado por la tarde estuvimos viendo Job capítulo 24, y si ustedes recuerdan, Job capítulo 24 también habla acerca de las injusticias y de los crímenes que suceden. Recuerden que Job en el capítulo 24, él comienza hablando acerca de las injusticias en zonas rurales, y después comienza a hablar de las injusticias y crímenes dentro de las zonas urbanas, las ciudades, y resulta que hoy miércoles terminamos viendo las injusticias dentro del liderazgo del gobierno en el libro de Salmos. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo entreteje lo que estamos estudiando semana con semana? Es increíble, pero bien. Entonces, vamos a ver acerca de esto. En este caso particular, se mencionan las injusticias del tipo político, y este salmo fue escrito, hay un par de posturas en cuestión a cuándo fue escrito el capítulo 58 de Salmos. Algunas personas, si ustedes recuerdan, ya estudiamos en los últimos 2 capítulos anteriores una secuencia cronológica de las cosas que ocurrieron mientras que David estaba en el exilio, mientras Saúl estaba persiguiéndolo. Recuerden, primero fue a Gat y se hizo el loco, el insano, ¿sí? Y después de eso se fue a la cueva de Adulam, y posteriormente a la cueva de Adulam se fue a la cueva de Engadi, y todo eso ya lo vimos, muy muy interesante. Entonces, esto sería de forma cronológica lo que sigue. Pero hay 2 posturas. Algunos piensan que estos son los últimos meses, que fue compuesto en los últimos meses del exilio de David, y otros consideran que él ya no estaba como tal corriendo por su vida, y lo ponen esto cuando él ya estaba sentado gobernando en Hebrón. Pero la realidad es que no le podemos poner fecha muy muy exacta. Simplemente sabemos que es hacia el final de esos años de exilio que él estuvo corriendo de Salomón. Entonces ahí fue cuando se llevó a cabo. Ahora, si ustedes observan, como tal dice que es un miktam, es decir, que es un salmo de instrucción, pero como muchos otros salmos dorados o salmos de instrucción, este también tiene toques de imprecatorio. De hecho, varios comentaristas lo consideran mucho más imprecatorio que de instrucción, que miktam. Imprecatorio porque la justicia es de Dios, la venganza es de Dios, y lo que está pidiendo aquí en el Salmo 58 David es que se haga justicia en contra de esos gobiernos corruptos que afectan al inocente, y dicen: Dios, tú hazte cargo porque yo no puedo, ni nadie más, solamente tú. Para este punto en la historia de Israel, Saúl había guiado al país a la ruina espiritual y a la ruina
política, olvidándose completamente de Dios. No había nadie que se le opusiera. De hecho, al contrario, los súbditos, o no súbditos, no es la palabra que estoy buscando, subordinados, esa es la palabra. Los subordinados de Saúl, al contrario, en vez de decirle, ¿sabe qué, rey? Por ahí no es el asunto y creo que esa decisión es incorrecta y no la debería de tomar. No, al contrario, sus súbditos le hacían la barba y le decían, lo que usted quiera, lo adulaban, ¿no? Lo que usted quiera, mi rey. Si usted quiere tomar esa decisión política que va a destruir a la nación, está bien, no importa, porque usted es el rey. Hágalo. ¿Sí? Nadie había que le pusiera a él el alto. Lo adulaban, le hacían la barba, le daban por su lado, y no importaba si esto destruía a la nación de Israel. Le levantaban su ego. ¿Saben qué? No hemos orado. Vamos a empezar con una oración. Señor Padre, le damos gracias por este tiempo que tenemos de estudio. Le pedimos, Señor, que podamos realmente salir edificados el día de hoy, comprendiendo que aunque vivimos en un lugar injusto, con gobiernos imperfectos, gobernadores injustos, Señor, entendemos que usted va a tener su juicio un día, y por lo cual nos alegramos, honramos su bendito nombre a causa de su justicia perfecta que está por venir. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien. Entonces, como les mencionaba, los subordinados de Saúl simplemente le hacían la barba, le daban por su lado, no había nadie que le pusiera el alto. Levantaban el ego. Vamos a ver primero de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 22. Primero de Samuel, capítulo 22, versículos 6 al 10. Oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, y Saúl estaba sentado en Gabá, debajo del tamarisco, sobre un alto, y tenía una lanza en su mano, y todos sus siervos estaban alrededor de él, todos los súbditos ahí, los subordinados. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor: oíd ahora, hijos de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra. Bueno, el asunto es de que ellos estaban siempre alrededor de él, no importaba qué tan malo él era con sus subordinados, de todos modos ahí estaban ellos, inclinándose ante su autoridad. No había quien lo parara. Pero David pide por la justicia divina, para que sea Dios quien le ponga el alto a este gobierno corrupto. Una de las cosas también interesantes es que podemos ver dentro del gobierno de Saúl, es que él hacía algo que era también muy notorio en nuestros días. Él agarraba a sus súbditos y los ponía en ciertas posiciones de liderazgo en el gobierno, porque eran sus cuates, o eran los que lo adulaban más, no sé. Posiblemente el que mejor le hacía la barba es el que tenía la mejor posición en el gobierno. Entonces, el asunto es que terminaban ellos sacando beneficio para su propia cartera, en vez de buscar el beneficio del país. Y esto es algo que nosotros conocemos muy bien. Eso hacía Saúl. Él ponía a quien él quería en esas posiciones de acuerdo a quien mejor le caía bien. No sé, posiblemente hasta ponía ahí a sus familiares en esas posiciones de gobierno. Nada ha cambiado. Salomón dijo: no hay nada nuevo debajo del sol. Y el gobierno bajo Saúl era corrupto. El gobierno va en todos los países, tiene corrupción. Y en nuestro gobierno pues ni se diga. Y es lo mismo. Entonces,
Saúl tenía riquezas, tenía sus subordinados que lo adulaban, nadie le interponía, pero en contraste con él, vemos a David. David, él era el rey legítimo, ungido directamente por Dios. Pero aunque esto haya sido cierto, él fue tratado de forma ilegal. De hecho, lo trataron como un criminal a David, a tal grado que lo habían sentenciado de forma errada, injusta, lo habían sentenciado a la muerte. De hecho, aquellos que siguieron a David, es decir, los subordinados de David, a contrario de los subordinados de Saúl, ellos no se les dio posiciones de honor. Al contrario, ellos perdieron todo lo que tenían por seguir a David, el rey legítimo ungido por Dios. Entonces tenemos los dos extremos. Tenemos a Saúl, el que ahora ya no se supone que debe de estar reinando, pero está reinando de forma ilegítima ahora. Y sus súbditos tienen posiciones que les dejan. Mientras que el rey legítimo David está sufriendo, corriendo, huyendo por su vida. Él está en una posición muy precaria en donde ha perdido todo, e incluso sus súbditos de él, sus subordinados de él, están en pobreza, han perdido todo. El contraste. Ahora, ¿por qué menciono esto? Bueno, ahorita les voy a decir por qué lo menciono, pero vamos a leer primero de Samuel, capítulo 22, nuevamente. Y versículos 1 y 2. Yéndose luego David de ahí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él, y se juntaron con él todos los afligidos. O sea, sus subordinados estaban afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Entonces todos los que siguieron a David perdieron todo. Lo habían perdido todo. Mientras que todos los que siguieron al ahora rey, que no debería de ser rey, Saúl, tenían ganancia. La razón por la cual menciono esto es porque en la Biblia David tipifica a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y al igual que David, nuestro Señor Jesucristo también fue de forma injusta llevado ante la corte de la ley. Y fue sentenciado a morir. Y recuerden cuál fue su sentencia: fue morir por causa de sedición. En el caso de David, él estaba siendo perseguido ilegalmente, se le sentenció a muerte. El crimen, sedición. Entonces, podemos ver claramente ¿Paralelismo? La tipología. Sí es un paralelismo, pero es la tipología en esa parte de la vida de David y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, David, como también Cristo, fueron víctimas de la corrupción de líderes políticos. Varios de los profetas también hablaron y condenaron las injusticias del gobierno, como Isaías, Amós, Miqueas y varios otros a lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento. Son demasiados versículos que tengo aquí como para poder verlos todos esta noche, pero continuamos.
Comenzamos entonces. Híjole, hermanos, ni siquiera les di el bosquejo, perdón. El bosquejo, ¿cómo viene dividido? Salmos capítulo 58. Del versículo 1 al versículo 5 vemos la acusación. ¿Okay? ¿Cuál es la acusación? Que el gobierno practica injusticia. Esa es la acusación. El gobierno practica injusticia. Versículos 1 al 5 podemos ver esta acusación. El segundo punto del bosquejo es versículos 6, 7 y 8, donde ahora ya vemos la condenación, ¿okay? O la condenación del practicante de injusticia. Entonces, versículos 1 al 5, la acusación, versículos 6 a 8, la condenación, y versículos 9 al 11, la vindicación, es decir, la justicia plena. La justicia es alabada como tal. Muy bien, ahora sí, versículos 1 y 2. Oh, congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? ¿Juzgáis rectamente, hijos de los hombres? Pues estas preguntas retóricas son también sarcásticas. Abren el capítulo. Claro que no hay una verdadera justicia aquí en el mundo. Esa es la respuesta. No, el Hijo del Hombre no está impartiendo justicia verdadera y no lo está impartiendo rectamente tampoco. En esta vida, ningún ser humano fuera de la persona de Cristo Jesús no juzga de forma perfecta. David, como ya mencionamos, fue acusado injustamente, su sentencia fue la muerte. Entonces él fue víctima de un sistema de gobierno corrupto que hacía de forma impúdica lo que la regalada gana se le daba al monarca. El monarca dijo, vas a morir, vas a morir. ¿Por qué? Por su adición. ¿Por qué? Porque yo dije, yo soy el rey. Ellos, antes bien, en vez de juzgar correctamente, ellos causan o son la fuente o el origen o los causantes de la violencia. Fíjense lo que dice el versículo 2, 58, 2. Antes, es decir, antes bien, en vez de juzgar rectamente, como deberías, como dice el versículo 1, aunque es imposible para el ser humano, dice, antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. David está diciendo, Israel, la tierra en sí, el mundo, todo país sufre a manos de sus líderes. Está diciendo que el líder corrupto trae violencia al país. Díganme que no es cierto. Simplemente veamos a nuestro país y todas las muertes que han sido ocasionados en los últimos años a causa de un gobierno corrupto. En la actualidad, muy pocos servidores públicos terminan siendo juzgados, como ahorita está muy de, prendes cualquier medio de comunicaciones ahorita en el momento y lo primero que vas a escuchar son los juicios de García Luna. Eso es lo que tenemos ahorita por el momento. Pero esto realmente es raro. Que se ponga bajo juicio a un servidor público es casi insólito en nuestros días. Ahora imagínense en los días de las monarquías grandes, pues ¿cuándo ibas a llevar a un monarca ante un juez? Jamás ibas a llevar a un rey ante un tribunal y acusarlo de injusticias. No lo van a hacer, nunca hubiese sido eso en tiempos antiguos.
Entonces, lo único que le toca a David, él siendo víctima de estas injusticias, es decir, Señor, tú encárgate porque, híjole, no hay forma de que yo lleve a Saúl a ser juzgado. Él es el monarca absoluto, yo no puedo. Yo soy el monarca porque usted, Señor, me ungió, pero yo no tengo el poder, no estoy sentado en el trono, no hay autoridad en este momento. Yo no tengo poder o autoridad sobre Saúl. Señor, tú lo tienes que hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué existe la corrupción? ¿Por qué hay corrupción en los gobiernos? La respuesta se nos da en el versículo 3. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. Entonces esa es la respuesta. ¿Por qué hay corrupción en el gobierno? Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. Todos se desviaron. Todos son pecadores de nacimiento. Todos hemos pecado. Somos pecadores. Y no peco porque, no soy pecador porque he pecado. Peco porque soy pecador desde la matriz. Vamos a ver un par de versículos. Salmo capítulo 51. Nos vamos a regresar ahí. Salmo 51, que es uno de los grandes conocidos salmos. Salmos capítulo 51, versículo 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Siempre he sido pecador. Siempre he sido pecador. Y mi madre siempre ha sido pecadora. Y mi padre siempre fue pecador. Y usted también, su ascendencia de usted es pecadora. Y la descendencia que usted deja es pecadora. Todos se desviaron. Y esta es la razón por la cual hay corrupción en este mundo. Es la razón por la cual no hay justicia en este mundo. Es la razón por las cuales los gobiernos son injustos. Es por el pecado del hombre, el cual tiene desde nacimiento. También veamos Génesis capítulo 8 y versículo 21. No es necesariamente mi intención hablar de amartiología, o es decir, de la doctrina del pecado en esta tarde, pero pues la verdad es que muchas iglesias ya no predican acerca del pecado, muy pocas. Entonces tenemos que hacer hincapié en que todos somos injustos y esta es la raíz de toda corrupción. Génesis capítulo 8, versículo 21 nos dice: y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré a maldecir más la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Porque entonces Dios dice, el hombre es malo desde siempre, es su naturaleza. Simplemente así de sucio y corrupto es. Versículo 4. Ahora, observen esto, versículo 4 y versículo 6, David hace una descripción de los políticos injustos. En el versículo 4 los llama áspides, los llama serpientes venenosas, mientras que en el versículo 6 los llama leoncillos, ¿sí? Entonces lo interesante es que tanto la serpiente como también el león son ilustraciones de la persona de Satanás. Son nombres que se le dan al diablo. Él es la serpiente antigua. Él es el león que anda buscando a quien devorar en este mundo. Entonces podemos ver la descripción. Está diciendo pues que los políticos injustos, sin Cristo, ya que su padre es Satanás, ellos actúan como su padre Satanás.
y actúan como su padre Satanás dentro de la forma en que ellos rigen las naciones. Y no importa a qué nivel, llámelo municipal, estatal, federal, ¿va? O dependiendo de cómo se maneje otro país, no importa. En todos los niveles de gobierno existe la corrupción, porque el pecado está en el corazón de todo hombre desde el nacimiento, siempre ha sido así. Somos pecadores. Y estos líderes que están sin Cristo actúan como su padre Satanás, inyectando, mordiendo y metiendo veneno dentro de la sociedad, devorando y destruyendo todo a su paso como un león. Vamos a ver un par de versículos que hablan, ya lo conocen, pero vamos a leerlo de la Biblia. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 11 y versículo 3. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, es decir, Satanás, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Entonces a Satanás se le conoce como esa serpiente, y en 1 de Pedro capítulo 5 y versículo 8 se le conoce a él como el león. 1 de Pedro 5:8 nos dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, estos son los líderes políticos, servidores públicos que no son salvos y actúan como su padre el diablo. Ahora, se me hizo muy interesante lo que dice la segunda parte del versículo 4 y el versículo 5. Cuando menciona a los políticos como serpientes, dice que son como serpientes sordos bajo el encantador. Vamos a verlo, dice, son como el áspid sordo que cierra su oído. Una cosa interesante es que las serpientes no tienen oídos como tal, no tienen orejas, funcionan ellos a base de vibración. Entonces técnicamente, y ustedes han visto los encantadores de serpientes, hay muchos en la India, ¿no? Ves que tienen en una canasta cobras, y le quitan la tapadera a la canasta y agarran una flautita y sale la culebrita y le hace así, se esponja y se le acercan. En realidad muchas personas piensan que es la música como tal que la serpiente está escuchando, pero técnicamente la serpiente no es encantada por la música, porque no oye, sino que siente vibraciones, nada más. A lo que la serpiente se está moviendo es por causa, o está actuando por el movimiento que hace el encantador. Entonces el encantador tiene su flauta a cierta distancia y él se mueve, y el animal se mueve de acuerdo al movimiento de la flauta, no tanto por la musicalidad detrás de. Entonces, como tal, el áspid es en efecto sorda. ¿Okay? Entonces dice que no oye la voz de los encantadores, por más hábil que el encantador sea. En otras palabras, lo que está diciendo simplemente es que todo va bien mientras que haya en realidad un beneficio para la serpiente. Es decir, es un modismo cultural. La idea es esta: todo político tiene un amo. En este caso, el político es la serpiente. El amo, es decir, el encantador, sería el jefe. Todo político tiene un jefe, porque hay jerarquías políticas. Entonces el encantador es el que está por encima, o la autoridad sobre de la serpiente. Pero el asunto es de que la serpiente todo va bien, y la serpiente hace lo que tiene que hacer y hace lo que el patrón dice hasta que ya no le conviene. Cuando ya no le conviene, cuando ya no hay beneficio para la serpiente, es cuando la serpiente ataca
y termina haciendo lo que quiera y termina afectando a todo mundo. Porque dice, ya no tengo beneficio, no, yo quiero lo mío, yo no quiero andar siguiendo a este encantador, al patrón, o sea, ya no quiero ser un subordinado de nadie. Esa es la idea detrás del versículo 5. Ahora, nos vamos a ir rápido con lo que sigue. Rápido. Salmo 58, versículos 6, 7 y 8. Oh Dios, quiebra sus dientes en sus bocas. Quiebra, oh Jehová, las muelas de los leoncillos. Aquí empieza lo imprecatorio. Él está diciendo, Señor, tú haz tu justicia con estos gobernantes malos. Tú quiebrales los dientes. O sea, es decir, limítalos, Señor, en sus actos de violencia. Porque ellos necesitan sus dientes para poder atacar. Entonces la idea es, Señor, tú québrale a estos políticos, reviéntale todos los dientes para que estos estén limitados y no puedan atacar y lastimar y meter su veneno y destruir a la nación. Rómpale sus dientes, Señor. Versículo 7. Sean disipados como aguas que corren. ¿Okay? Esto también es interesante. Cuando hay mucha agua en tiempos de lluvia y baja del cerro el agua y va a toda velocidad, levanta casas, levanta cimientos, mueve carros, destruye todo a su paso, es destrucción. ¿Sí? Entonces David está comparando ahora a los políticos como aguas que deslavan casas, que a su paso van destruyendo. Él está diciendo, ustedes son la causa de violencia, a causa del pecado que hay en su corazón, porque son corruptos, y ustedes son como serpientes, ustedes son como leoncillos, y ustedes destruyen como las corrientes de agua. Nada más tienen ustedes destrucción para dar. Pero está diciendo que esas aguas se disipen. La idea es que las aguas sean chupadas por el suelo. Entonces cuando el agua se mete adentro de la tierra y vuelve a regresar abajo, pues ya no puede destruir. Ya no puede destruir, ya ha sido disipado por la tierra. Entonces esa es la idea, sean disipados como aguas, es decir, que las aguas sean absorbidas por la tierra para que ya no corran y estén destruyendo todo a su paso. Entonces ellos son comparados con áspides, son comparados con leoncillos, son comparados con aguas torrentosas, torrentes que destruyen. Y dice, y cuando disparen sus saetas son flechas, ¿okay? Cuando disparen sus flechas sean hechas pedazos. En el hebreo realmente no es que la flecha sea hecha pedazos, sino en el hebreo la idea es de que la flecha no tenga punta. En otras palabras, no puede penetrar, no hay un ataque. Y si usted sabe algo de arquería, cuando una flecha no tiene una punta y está plano, no está la espiga pues del arco, pero no tiene la punta y esta pega en un blanco, por lo general se astilla. Si tiene punta, entra y penetra y no se rompe. Cuando no tiene punta, pega y se rompe la flecha. Entonces esa es la idea ahí en el versículo 7, perdón, que no tenga punta, que peguen pero que no hagan daño, al contrario, que se destruya la flecha. Versículo 8, pasen ellos como el caracol que se deslíe. Eso se me hizo bien chistoso. Deslíe implica derretirse, implica el derretirse. Un caracol parece dar la imagen de que cuando camina y se desliza, parece ser que se va derritiendo. ¿Por qué?
Pues porque va dejando ahí la baba. Entonces conforme va caminando el caracol y va dejando ahí la babita, parece que se va, que se va derritiendo el mismo caracol. Entonces sabemos que el caracol no se está derritiendo. Creo que ni aún echándole sal, no sé si se derrite. Pero el asunto es de que parece que se va derritiendo cuando va caminando y se va deslizando. Entonces esa es la idea. Dicen, pasen ellos como el caracol que se derrite, se deslíe, como el que nace muerto, no vean el sol. Es decir, Señor, por favor, hazte justicia y que se derritan como babosos ensalados. ¿Sí? Esa es la idea. ¿Sí? Que se derritan. Y después, versículo 9. Esta es otra ilustración. Antes que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, o sea, es decir, bueno, yo no sé si usted ha ido a acampar, pero cuando nosotros vamos a acampar y tienes que hacer una fogata para poder comer, ahí vas y cortas tu leña y empiezas con virutita, con pedacitos pequeños para poder empezar el fuego. Empiezas con maderita chiquita, en este caso son espinos. Dice, empiezas a hacer ahí con tus espinos y cuando vas a acampar, pues ya cuando prenden esas ramitas, le pones un palito más grande, los prende ese y le pones otro palito más grande, luego le pones otro palito más grande, hasta que le empiezas a poner troncos y dices, ok, ya está mi fogatita, y ya puedes poner la sartén o tu olla y cocinar. ¿Okay? Eso lo entendemos. En este caso, no hay troncos, todo es espinos, es decir, la fogatita inicial. ¿Okay? Pero nunca llega a ser realmente un fuego con el cual puedes tú cocinar. ¿Okay? Entonces veamos a leerlo otra vez. Antes, hablando de los políticos, que vuestras ollas sientan la llama de los espinos, así vivos, así airados, los arrebatará él con tempestad. En otras palabras, el espino arde muy rápido y medio calienta la ollita tantito, pero nunca llega, es fugaz, es un fuego fugaz, un fuego caliente pero rapidísimo, y se muere porque no le están echando otro tronquito. ¿Bien? Entonces está diciendo, Señor, que ellos sean fugaces, tú arrebátalos, tú termina con su fuego, termina los que sean fugaces, que sean rápidos. Versículo 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. David sabía y comprendía que la venganza tenía que ser de Dios y no suya, porque él no podía vencer al monarca. Y ciertamente hay muchos versículos como Deuteronomio 32:35, Romanos 12:19 y muchos otros que dice, mía es la venganza, yo pagaré. Hay muchos versículos de ese tipo. La venganza es de Dios y su juicio justo es absoluto y perfecto. Entonces, ¿por qué quiero impartir yo venganza cuando mi versión de venganza es mucho menos e inadecuado en comparación con la venganza y el juicio justo perfecto que Dios puede impartir? Entonces, ¿por qué me preocupo yo por la venganza, por vengarme de las injusticias de los gobiernos, cuando si Dios se encarga, Él va a hacerlo mucho mejor de lo que yo pueda imaginarme? Dejamos la venganza en las manos de Dios. Ahora, la segunda parte del versículo 10 es interesante. Dice, sus pies lavará en la sangre del impío. En Apocalipsis hay una sección, me parece, bueno, hay varios lugares, pero hay una sección que en particular que nos dice que Dios, Cristo Jesús, en el río Éufrates,
manchará sus vestidos de la sangre de los enemigos y parecerá como un hombre que está pisando un lagar y los destruirá. El lavar los pies en sangre era un acto de victoria. Así como el lavar en el libro de Job, también hay una sección, acabo de recordar, en el libro de Job hay una sección que dice que lavan sus pies con perfumes y aceites aromáticos. Y obviamente eso es, bañar tus pies con eso es un símbolo de lujo. Bañar tus pies con sangre del enemigo, esto es victoria absoluta. Entonces está diciendo, no te preocupes, Dios, Jesucristo, va a tener su día de venganza y Él va a pisarlos y Él va a lavar sus pies con la sangre de ellos en victoria a causa de su justicia perfecta. Y la iglesia y todos los súbditos, todos los creyentes en Cristo Jesús, vamos a adorar su bendito nombre. A causa de esa justicia nos gozaremos. Versículo 11. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. No se preocupe usted por las injusticias en lo urbano. No se preocupe usted por las injusticias en lo rural. No se preocupe usted por las injusticias de nuestros gobiernos corruptos que solo pueden actuar de acuerdo a la naturaleza de su padre Satanás, siendo ellos mismos víboras y leones. No esperes nada de un gobierno sin Cristo. Él no está ahí, Él no lo está. Obviamente Dios guía todo de acuerdo a su voluntad, pero ellos no están haciendo la voluntad de nuestro Señor Dios porque son hijos de Satanás, su padre. No se preocupe usted por las injusticias. Ciertamente hay un Dios que juzga y Él manchará sus vestidos blancos para traer esa justicia perfecta para su honra y su gloria, para el beneficio de sus elegidos. Espero que esto haya sido de bendición para usted en esta tarde. Vamos a terminar en una oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted, Señor, es Dios juez justo. No tengo que preocuparme por las injusticias de este mundo, sean cual sean, porque Señor, yo entiendo que usted, entendemos por medio de su palabra y lo creemos, que usted impartirá justicia un día y sus ropas serán manchadas con la sangre de los inicuos. Gracias, Señor, por todos los juicios que vendrán en la primera etapa, en la segunda etapa, en esta vida, todo juicio que usted imparte. Gracias, Señor, por ellos. Le agradecemos por la salvación que usted nos ha otorgado gratuitamente mediante el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección en victoria. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, nuestro dueño. Amén.